comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a desarrollar la concepción pragmática, los elementos dialécticos y retóricos de la argumentación jurídica. Muy bien, previamente a ello, recalcarles de que en anteriores sesiones de clase hemos desarrollado la concepción formal y la concepción material de la argumentación jurídica, que son dos estructuras del pensamiento que van a servir para poder estructurar los argumentos jurídicos, pero habíamos concluido de que dichas herramientas deben de consolidarse, deben de integrarse con un enfoque mucho más integral, dialéctico, holístico, a efectos de que el argumento jurídico pueda ser más sólido. Al menos en la concepción formal hemos entendido que la estructura es demasiado formalista, demasiado lógica, que a partir del cumplimiento de los requisitos de las premisas, primera premisa, segunda premisa, recién puede considerarse si el argumento es válido o no, solamente con el cumplimiento formal de esos elementos, ¿no? Lo cual lógicamente puede traer ciertas desventajas a la hora, digamos, de construir argumentos jurídicos en una etapa contemporánea, ¿no es cierto?, en una actualidad. De igual manera, la concepción material de la argumentación jurídica, hemos visto de que ya no busca enfatizar en un criterio formalista, sino que empieza a darle importancia a razones, ¿no?, a argumentos razonables, y sobre esa base obtener conclusiones materiales, ¿no? Esa es la concepción material. Pero también tiene cierta desventaja, puesto que a veces podría acarrear un tema de individualismo, solipsismo. Yo les podría ejemplificar a través, por decir, digamos, cuando existe, digamos, un análisis FODA. En un análisis FODA, generalmente, se concluye en forma acertada, pero desde un punto de vista individual, generalmente, ¿no? No hay corroboración de los datos, no hay verificación de los datos que se han analizado en ese FODA a efectos de darle objetividad al argumento, de tal manera que a través de un argumento material existe cierta desventaja. Podría tornarse en muy individualista la conclusión. Y si la conclusión es muy individualista, lógicamente va a prescindir de otros elementos externos, como el contexto, otros factores que inciden, influencian en forma determinada en el fenómeno, en el desarrollo de esa conclusión, ¿no? Entonces, la concepción material, si bien es cierto, es real, es objetiva hasta cierto punto, pero no del todo es integral. A veces desconoce, prescinde de factores que lógicamente influencian en el fenómeno, influencian, digamos, en alguna concepción. Muy bien, entonces, para tratar de consolidar estas estructuras del pensamiento jurídico, tenemos otra concepción, la concepción pragmática de la argumentación jurídica, que justamente va a buscar analizar la argumentación a partir de un enfoque integral, integrador, ¿no? Por pragmática debemos de entender que es el conjunto de elementos que influyen, ¿no es cierto?, en el fenómeno determinado, ¿no? Sabemos bien que los fenómenos no solamente se desarrollan en forma aislada. Les pongo como ejemplo, por decir, el desarrollo de una manzana, ¿no? Una manzana, para que ésta sea manzana, lógicamente ha tenido que sufrir la influencia de otros elementos externos. Por ejemplo, la presencia de la luz solar,
la incidencia del terreno, el abono, elementos externos que no necesariamente representan el concepto de manzana, pero que han influenciado en forma determinante, ¿no? Entonces, analizar a la manzana desde un punto de vista formal, lógicamente, nos va a llevar a un terreno aislado, ¿no? Analizar a la manzana desde un punto de vista pragmático puede dotar esa argumentación de objetividad, pero hasta cierto punto, porque vamos a seguir prescindiendo de esos elementos externos que les hago comento, ¿no? En cambio, si aplicamos un argumento pragmático, es decir, no solamente se va a analizar a la manzana como manzana, sino que también se va a analizar a todos a todo aquel conjunto de elementos que han influenciado en el desarrollo de esa manzana, lógicamente las conclusiones a las que vamos a llegar van a ser mucho más sólidas, mucho más pragmáticas, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la ilustración de las concepciones que hemos venido desarrollando, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a seguir con nuestras diapositivas. Resulta que ha habido un giro lingüístico y este giro lingüístico se caracteriza porque el lenguaje va a tornarse en pragmático. Para entender esto que les estoy diciendo, es importante analizar el lenguaje en tres dimensiones básicas del lenguaje. La primera de ellas es la sintaxis, ¿no? La dimensión sintáctica. La segunda es la semántica y la tercera es la pragmática. Muy bien, vamos a analizar cada una de estas dimensiones. Obedecen a ese giro pragmático que les vengo mencionando, ¿no? Las disciplinas han sufrido una revolución a partir, digamos, del cambio que se ha desarrollado en la disciplina del lenguaje, en la disciplina lingüística, ¿no? Entonces, ese giro, ese cambio revolucionario, lógicamente va a tener en cuenta tres dimensiones: sintáctica, semántica y pragmática. Muy bien, entonces, ¿qué se entiende por sintáctica? Por dimensión sintáctica, por sintaxis. Muy bien, entonces es una disciplina de la lingüística que estudia el orden, la estructura de las palabras que integran una oración. Entonces, ello es fundamental, lógicamente, a la hora de construir argumentos jurídicos. Siempre hay que tener en cuenta el cumplimiento gramatical, es decir, hay que tener un orden en cuanto a la estructuración de la oración. Ello va a ser importante, va a ser determinante para entender esa concepción pragmática de la argumentación jurídica. Tenemos otra dimensión de la lingüística que también caracteriza lo pragmático, que viene a ser la dimensión semántica. Y la dimensión semántica se caracteriza porque implica el significado, implica el sentido, implica la interpretación del signo lingüístico, es decir, de los símbolos, palabras y cualquier otro signo que tenga connotación lingüística, es decir, que tenga significado, ¿no? Es decir, la semántica es esa disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el real sentido, la real interpretación de los símbolos, ¿no es cierto?, de los signos lingüísticos, que pueden ser palabras, pueden ser íconos, pueden ser símbolos propiamente dichos, ¿no? Les pondría como ejemplo las señales de tránsito, ¿no? Son símbolos que tienen un significado real, objetivo, nos comunican un mensaje. Las palabras de igual forma tienen un significado, que nos expresan, nos comunican un mensaje, ¿no? Entonces, el fuero pragmático, la concepción pragmática de la argumentación jurídica,
también va a implicar el hecho de manejar adecuadamente los conceptos semánticos, ¿no? Y finalmente tenemos la dimensión pragmática propiamente dicha, que va a ser el conjunto de todos aquellos elementos que van a influenciar en el desarrollo del fenómeno, en la obtención de alguna conclusión. Por decir, en el proceso comunicativo, ustedes lo saben bien, ¿no? Tenemos una serie de elementos, emisor, receptor, código, mensaje, y uno de esos elementos viene a ser el contexto, ¿no? El contexto que sirve, digamos, como un escenario donde se desarrolla el proceso comunicativo. Entonces, el contexto va a constituirse en aquel conjunto de elementos que rodean ese proceso comunicativo. Ese proceso comunicativo que va a estar influenciado por el auditorio, va a estar influenciado de repente por herramientas tecnológicas, de repente el emisor difunde su mensaje a través de los mass media, a través de recursos tecnológicos. Entonces, todo ese conjunto de elementos va a formar parte del contexto. Y hablar de contexto significa hablar de la dimensión pragmática. Muy bien, la dimensión pragmática del lenguaje, lógicamente, es de mucha importancia para la argumentación jurídica. No solamente esta va a darle importancia al emisor o al receptor del mensaje, sino que, volvemos a decirlo, se le da importancia al contexto, ¿no? Que puede estar integrado por ese conjunto de elementos que les he detallado. Entre ellos también, en el aspecto pragmático, va a cobrar importancia elementos que van a agilizar, dinamizar el proceso comunicativo. Dentro de la argumentación jurídica, les pongo como ejemplo un debate en audiencia, por decir, una confrontación de posiciones en una audiencia laboral, lógicamente nos va a permitir identificar que ahí tenemos al abogado de la parte demandante, al abogado de la parte demandada, donde cada uno de estos abogados va a asumir un rol dentro de ese debate. Uno de ellos va a asumir el rol de la parte proponente, ¿no? Y la otra parte va a asumir el rol de la parte oponente. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos abogados que asume ese rol, lógicamente va a contribuir a construir un debate de naturaleza dialéctica, ¿no? Y sobre esa base, el órgano jurisdiccional emitirá una conclusión respecto de esa confrontación de posiciones, que generalmente van a materializarse en el fallo, ¿no? Materializado obviamente en la sentencia, ¿no? Entonces, en términos prácticos, observamos que la dimensión pragmática tiene una vital importancia dentro de la estructura del argumento jurídico, ¿no? Muy bien, prosigamos. El origen del estudio pragmático de la argumentación, lógicamente tiene larga data. Inclusive podría decirse de que esta ha sido desarrollada en gran medida en la Grecia clásica. En aquella Grecia donde, lógicamente, se observa una serie de discursos donde se observa también gran presencia, reconocimiento de la democracia. Tengan en cuenta que se entiende de que Grecia es la cuna de la democracia y por tal motivo esa democracia exigía de que haya debates públicos para la toma de decisiones. Los ciudadanos griegos formaban parte de las ágoras públicas y ahí se debatía sobre la toma de decisiones que atañen lógicamente, en este caso, a la ciudad-estado, ¿no? En todo caso,
Ahí se observa una práctica de herramientas dialécticas, de debates y discursos, pero hablando desde un punto de vista mucho más jurisdiccional, mucho más judicial, también observamos que en Grecia empieza a respetarse los principios generales del derecho, principios constitucionales que hoy son reconocidos, entre ellos el debido proceso, ¿no? En aquel tiempo, de igual manera, el debate jurisdiccional se regía bajo una regla, digamos, dialéctica, que lógicamente requería a un oponente, a un proponente, y sobre esa base, lógicamente, el órgano jurisdiccional tomaba una decisión. Ello podríamos encontrarlo en los diálogos de Platón, ¿no? En el juicio que se le hace a Sócrates, allí se observa que lógicamente se hace un juicio respecto de la responsabilidad de Sócrates, donde se le da la oportunidad a Sócrates para que éste pueda justificarse, para que pueda expresar sus razones, para que pueda defenderse, en otras palabras, ¿no? Y como oponente se tiene a la otra parte que lógicamente va a exponer la responsabilidad de Sócrates. Entonces vemos esa estructura dialéctica que ya está presente inclusive en la Grecia antigua, ¿no? Muy bien, entonces, lógicamente esa estructura del pensamiento pragmático en cuanto a la argumentación jurídica tiene larga data, ¿no? Otro factor importantísimo para el desarrollo de la concepción pragmática viene a ser también la democracia, ¿no? La democracia, entiéndase como un régimen de gobierno que exige que haya fundamentación, digamos, en la toma de decisiones, ¿no? Que haya respaldo de esas decisiones, ¿no es cierto?, en la mayoría de la población. Pero, lógicamente, para tomar esas decisiones tendrá que haber un debate previo, porque no pueden tomarse decisiones, digamos, en forma vertical. Tendrá que operarse un proceso discursivo, un proceso de diálogo donde haya concertación, porque eso significa democracia, ¿no? La democracia significa procesos de diálogo, ¿no? De diálogo intercultural en muchos casos. Entonces, fíjense, la democracia también se convierte en un factor importante para el desarrollo de la argumentación jurídica, sobre todo en su concepción pragmática, ¿no? En la actualidad observamos que también instituciones como la democracia, que siguen vigentes, ¿no es cierto?, y se desarrollan en la actualidad, van a seguir exigiendo que estos procesos discursivos de diálogo, de concertación, se mantengan y se desarrollen sobre criterios democráticos, ¿no? Entonces, la democracia actual, así como la democracia que les vengo explicando, que se ha desarrollado en la antigua Grecia, tienen ese común denominador, ¿no? De buscar el debate, buscar la concertación, buscar el discurso, ¿m? Al menos la toma de decisiones de naturaleza política requieren justamente, ¿no?, el empleo de debates, diálogos, discursos, ¿no? Lo cual se convierte en un factor determinante para el desarrollo de la argumentación jurídica. El Estado social de derecho, ¿no?, el Estado constitucional de derecho, también se convierte en un factor determinante para el desarrollo de la argumentación jurídica, ello en mérito a que la toma de decisiones no solamente políticas, sino también la toma de decisiones jurisdiccionales exigen fundamentación, exigen justificación, ¿no? El hecho de promocionar
digamos, los derechos fundamentales de la persona, que están reconocidos en la Constitución, requieren también de fundamentación. En el estado actual se observa que el ciudadano común y corriente, para poder tener relación con el Estado, tiene que utilizar mecanismos democráticos. Uno de esos mecanismos democráticos viene a ser el derecho de petición, que se materializa en las famosas solicitudes administrativas. Entonces, si por A o B tenemos a Roberto, Roberto quiere abrir, por decir, un restaurante, ¿no? Entonces, lo que tendrá que hacer es originar una relación con el Estado, es decir, con la municipalidad, a través de una solicitud, que es un mecanismo democrático. Pero esa solicitud, lógicamente, tiene que considerar aspectos argumentativos. Allí tiene que haber argumentación, tiene que exponerse las razones que sustenten la petición de Roberto. Entonces, fíjate, el Estado democrático, el Estado constitucional de derecho contemporáneo también exige la utilización de técnicas de argumentación jurídica. Entonces, en el aspecto procesal y procedimental, sobre todo en el procedimiento administrativo, el ejemplo que les venía comentando de Roberto, ustedes observarán que la misma ley, el texto único ordenado de la ley 27.444, dispone la formalidad de los escritos administrativos. Y en uno de sus incisos sostiene que deberá de detallarse, ¿no es cierto?, la solicitud del petitorio, que deberá ser concreto, claro, preciso. Pero hay otra parte que establece y deberá de señalar los fundamentos de hecho, señalar los fundamentos de derecho. Entonces, en ese dispositivo, lógicamente, podremos encontrar que la exigencia de la argumentación jurídica es una exigencia real, es una exigencia normativa, ¿no? De igual manera, en el aspecto procesal, en el trámite de procesos judiciales de naturaleza civil, laboral, constitucional, contencioso administrativo, sabemos bien que se aplica en forma supletoria el Código Procesal Civil en estas materias, ¿no?, pese a que cada una de estas tengan su propio cuerpo normativo. Bueno, a lo que quiero llegar es que tenemos el artículo 424, ¿no?, requisitos de la demanda. Allí también, en un inciso especial, se establece que la demanda debe de tener los fundamentos de hecho y también los fundamentos jurídicos. Entonces, la exigencia no solamente es académica, sino que la exigencia también es normativa, ¿no? Estamos dentro de un Estado constitucional de derecho, un Estado social de derecho que ha construido una democracia donde tienen que cumplirse las disposiciones normativas. Y las disposiciones normativas exigen la aplicación de la argumentación jurídica. Muy bien, entonces tenemos otro factor importante, otro factor determinante para el desarrollo de la concepción pragmática de la argumentación jurídica, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Que desde décadas atrás, décadas pasadas, los filósofos, juristas, jurisconsultos, operadores del derecho, profesionales del derecho, todos lógicamente aplican en forma práctica razonamientos jurídicos y los plasman en argumentos jurídicos sólidos, contundentes, porque se trata de persuadir al órgano jurisdiccional, se trata de mostrarle en gran medida cómo es que ha podido suceder los hechos. Se trata de mostrarle también los dispositivos normativos que respalden esa estrategia, esa posición, esa argumentación jurídica. Entonces,
La construcción de estructuras del pensamiento jurídico para elaborar razonamientos jurídicos, para elaborar argumentos jurídicos, tiene también larga data, ¿no? Pero principalmente hemos identificado tres, ¿no? Lo que les había comentado en un inicio. Tenemos a la concepción formal de la argumentación jurídica, tenemos a la concepción material de la argumentación jurídica y finalmente tenemos a la concepción pragmática de la argumentación jurídica. Entonces, autores, diversos estudiosos se han procurado por formalizar, por estructurar, por encontrar la estructura de un pensamiento jurídico que permita justamente construir una argumentación jurídica válida, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, tenemos principalmente esas tres concepciones, ¿no? Muy bien, sin embargo, ya en la década de 1970, específicamente en 1977, tenemos a Rescher, ¿no? Que empieza a plantear una estructura del pensamiento jurídico a partir de una concepción pragmática. Y la estructura del pensamiento que plantea Rescher se caracteriza porque en un debate jurídico, los elementos de ese debate, ¿no? Las partes, por ejemplo, si hablamos de un debate judicial, una confrontación de posiciones en un informe oral, por ejemplo, se caracteriza porque ambos abogados adecúan sus respuestas en mérito a la información que van adquiriendo en ese escenario, ¿no? Adecúan sus respuestas, adecúan sus propuestas en base a la calificación, a la admisión o finalmente a la actuación de los medios probatorios. Entonces, el argumento jurídico para Rescher es un debate dinámico, no es frío como lo que ocurre en la concepción formal. La concepción formal se limita a validar el argumento a partir del cumplimiento de los requisitos formales. Existe una premisa menor, existe una premisa mayor, muy bien, por lo tanto hay una inferencia válida. Allí quedó el argumento jurídico desde la concepción formal, lo cual lógicamente nos va a aislar del mundo real, lógicamente, eso es así, ¿no? Requerimos de una estructura mucho más pragmática, ¿no? Y ahí tenemos la propuesta de Rescher, ¿no? Que no solamente es una estructura que debe de limitarse al aspecto formal, sino que como lo hemos visto en el ejemplo de la confrontación de posiciones, ambos abogados constantemente están elucubrando, están consiguiendo nuevas ideas, están desarrollando argumentos jurídicos, pero en base al contexto, en base a las circunstancias que se van presentando, ¿no? Entonces, eh, volvamos al ejemplo de la confrontación de posiciones. Tenemos al abogado de la parte demandante que está planteando la reposición al centro de trabajo y tenemos al abogado de la parte demandada que está lógicamente contestando esa demanda, ¿no? Cada uno de esos abogados tiene que asumir su rol de parte, ¿no? Ninguno de los abogados puede inclinarse o puede mostrar una actitud genuflexa de tal manera de que haya cierta consideración respecto de los argumentos de la otra parte. Eso no sería ético. Cada abogado de las partes deben de asumir su rol con honestidad y ello lógicamente exige defender esa posición, pero defender desde un punto de vista lógico, ético y lógicamente razonable, ¿no? Tampoco vas a defender aprovechándote, utilizando falacias, argucias, eso sería inmoral, sería antiético, ¿no? El abogado va a defender, va a asumir su rol de parte,
pero utilizando argumentos lógicos, razonables, ¿no? Falacias, mentiras, eso no entra en el argumento jurídico, ¿no? Muy bien. Entonces, vuelvo a decir, Rescher tiene una gran importancia porque nos permite entender que el argumento jurídico no solamente es formalista, ¿no? Sino que tiene una gran dinámica pragmática. Los abogados, en una confrontación de posiciones, constantemente están estructurando, están elaborando ideas, están creando argumentos jurídicos y lógicamente lo están planteando. De tal manera que ahí se observa una estructura dinámica del argumento jurídico, ¿no? Esas argumentaciones nacen del contexto, de las circunstancias que se van sobrellevando en ese momento de confrontación de posiciones, ¿no? Eso mismo les va a suceder a ustedes. Por eso hay que tener mucha sagacidad, hay que tener mucha convicción, chicos, por favor, en el sentido de que hay que estar seguros de lo que decimos, hay que estar seguros de lo que hacemos, ¿no? Y esa seguridad nos va a dar, lógicamente, el estudio, la preparación, la práctica correspondiente, ¿no? Muy bien, en todo caso, allí tenemos la propuesta de Rescher, ¿no? Muy bien, el, tenemos otro enfoque pragmático, pero que va a desarrollarse sobre bases de la concepción material. Muy bien, entonces, resulta que la dialéctica, como una concepción pragmática de la argumentación jurídica, empieza a cuestionar la concepción material de la argumentación jurídica en el sentido de que la concepción material de la argumentación jurídica trae desventajas, ¿no? Trae desventajas porque puede cometerse el error de ser individualista, eh, en el sentido académico de la palabra, por favor, ¿no? Eh, Puede cometerse el error de aislarnos de la realidad de las cosas eh, desde un enfoque, digamos, pragmático, ¿no? Para ello les voy a traer un ejemplo para efectos de lo siguiente. En un primer momento les hice referencia al análisis FODA. La FODA es una herramienta de análisis que va a servir a identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta teórica que sirve de mucho para poder identificar la raíz del problema, también sirve de mucho para poder encontrar soluciones al problema, ¿no? Eso es así, eso es cierto, ¿no? Eh, Sin embargo, no podemos darle mayor crédito, digamos, a una herramienta puramente teórica, porque el análisis teórico que hemos hecho a partir del FODA no es pues 100% verdadero, ¿no? No podemos entenderlo de esa manera, porque si lo entendemos de esa manera, lógicamente tendríamos problemas, ¿no? Ese análisis FODA tendrá cierto grado de error, ¿no? Y eso es lógico porque no lo hemos sometido a verificación, no lo hemos sometido todavía a contrastación con la realidad. Entonces, el cuestionamiento de la concepción pragmática respecto de la concepción material radica en eso, que aplicar solamente la concepción material puede tornar que nuestras conclusiones, que nuestra argumentación jurídica sea aislada de lo que realmente ocurre en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. No estamos, lógicamente, no estamos defenestrando, no estamos priorizando las otras concepciones, solamente estamos sosteniendo de que todas deben de aplicarse en forma integral, ¿no? Y lógicamente la estructura mucho más integral que permite
integrar a las otras dos concepciones viene a ser la pragmática, ¿no? Porque se construye sobre bases dialécticas. Eso lo vamos a analizar más adelante, pero allí están las desventajas, tanto de la concepción formal como de la concepción material de la argumentación jurídica, ¿no? Muy bien. Entonces, para entender la concepción pragmática, es importante también entender conceptos, categorías, como las siguientes. La lógica, bueno, lo hemos desarrollado en las sesiones pasadas. Eh, las otras dos categorías importantes vienen a ser la dialéctica y la retórica. La dialéctica debemos de entenderla como un método del pensamiento lógico, real, abstracto, podríamos definirla de esa manera. Es una herramienta fundamental para obtener conclusiones cada vez más acertadas. La lógica, la dialéctica se va a caracterizar porque va a aplicar una serie de principios que van a determinar que la dialéctica está en constante movimiento, está en constante cambio, está en constante contradicción, ¿no? La dialéctica no solamente tiene una implicancia mental en el pensamiento, en el razonamiento, sino que también se representa en la naturaleza, ¿no? La naturaleza está en constante cambio, ¿no? En la naturaleza también hay luchas contrarias, ¿no? Agentes contrarios. Tienes el mal, tienes el bien, tienes la noche, tienes el día, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Allí encontramos en esa dualidad, lógicamente, elementos que se oponen, que se contradicen. Uno es la negación del otro, ¿no? Observamos eso en la naturaleza, ¿no? Si tenemos día, tenemos noche, ¿no? Hay una dualidad que nos demuestra que la naturaleza se construye a partir de elementos opuestos y contradictorios. Dentro, digamos, de la naturaleza, para seguir con estos ejemplos, vamos a ir al tema de la biología, ¿no? En la biología, lógicamente, se observa que existen células muertas y a la vez hay células que están apareciendo, ¿no? Llenas de vida. Y luego de esa etapa vemos otra vez que se inicia el ciclo vital. Entonces hay una contradicción interna en el propio individuo desde un punto de vista biológico, ¿no? Entonces la dialéctica tiene una repercusión bastante importante, bastante real, ¿no? Tiene evidencia natural, biológica, filosófica, a partir de la dualidad que les vengo comentando. En el aspecto social, de igual manera, se hace presente esa dualidad, ¿no? Así como tenemos clases sociales opuestamente contrarias, ¿no? Por un lado tenemos a los ricos, por otro lado tenemos a la gente desposeída, entonces hay una lucha de clases, ¿no? Entonces, fíjate, los principios de la dialéctica tienen una repercusión práctica, real, social, filosófica. Es por eso que los filósofos que defienden la dialéctica la defienden con todo ese respaldo, ¿no? Es por eso que le dan mucha importancia. Muy bien, en el aspecto argumentativo, la dialéctica va a tener una estructura también determinada, ¿no? Que se va a construir sobre esos elementos que les he ido comentando, ¿no? En el aspecto argumentativo, lógicamente, vamos a tener un proponente, aquel que va a sostener la tesis. Y contrariamente tenemos al oponente quien va a sostener la antítesis. Entonces, la resolución de ese conflicto, de esa lucha de contrarios, lógicamente se va a allanar a través de un tercer elemento que va a superar a esos dos. Ese nuevo nivel de resolución de esa contradicción se llama síntesis, ¿no?
Y la síntesis, lógicamente, como su propio nombre lo indica, va a tomar en cuenta aspectos de la tesis y aspectos de la antítesis. Y sobre ese análisis panorámico, integrador, va a obtener una conclusión sintética. Pero allí no queda la dialéctica. Esa síntesis, a su vez, se va a convertir en una tesis. Esa tesis va a ser sometida a contradicción a través de una antítesis. Y esa contradicción va a volver a solucionarse a través de la síntesis. Y nuevamente se va a cerrar el círculo, se reinicia el círculo, ¿no? Bueno, de tal manera que los filósofos sostienen de que la estructura del pensamiento dialéctico se va a ilustrar a través de una espiral, ¿no? O sea, al inicio, lógicamente, comienza, ¿no? Se desarrolla esa estructura, luego tienes una síntesis, esa síntesis se convierte en tesis, esta se somete a antítesis, de tal manera que cada vez más se tiene conclusiones, pero de mayor nivel. Por eso se dice que el desarrollo ilustrativo, ¿cierto?, de la dialéctica es en forma de espiral, ¿no? Muy bien, entonces, si profundizamos el tema de la dialéctica desde un punto de vista filosófico, nos daremos cuenta de que también el desarrollo del mundo no es en círculo, ¿no? Sino que es en forma espiral, ¿no? O sea, aparentemente regresamos al inicio, pero no es que hayamos regresado al inicio, sino que estamos regresando al inicio, pero en otro nivel, en otra gradación, ¿no? Por eso se sostiene que el esquema de la dialéctica es a través de un dibujo en espiral, ¿no? Muy bien, prosigamos hablando de la dialéctica, ¿no? Lo esencial en la dialéctica es la contradicción, ¿no? El cambio de los fenómenos naturales, del pensamiento, sociales, todo lo que se les he hecho mención, va a tener como motor a la contradicción, ¿no? Hemos visto que en los ejemplos naturales que les he puesto hay contradicción interna, hay lucha de contrarios, ¿no? Entonces, ese va a ser el principal motor que desarrolla la dialéctica, ¿no? En la dialéctica, desde un plano de vista argumentativo, vamos a tener dos elementos. Por un lado tenemos al proponente y por el otro lado tenemos al oponente, ¿no? Cada uno de ellos asume su rol, ¿no? Y lógicamente es un rol activo, no es un rol pasivo, ¿no? El proponente propone, ¿no?, sus posiciones. Dice, yo sostengo que es A por tales motivos. El oponente sostiene su posición, yo sostengo que no es A, es B por tales motivos. De tal manera que ahí observan ustedes en ese diálogo, observan que ambos elementos, tanto el proponente como el oponente, asumen un rol activo, ¿no? Hay un feedback, ¿no? Eh, Emito el mensaje, pero también, bueno, soy receptor del mensaje que me envía el oponente. Entonces, hay un feedback, ¿no es cierto? Hay un feedback. Muy bien. El discurso dialéctico se caracteriza porque debe de ser sintético, corto, preciso, concreto, ¿no? Imagínate en una confrontación de posiciones dentro de una audiencia de juzgamiento, el juez de entrada les va a indicar las recomendaciones y sobre todo les va a decir, señores, tienen 5 minutos para oralizar sus posiciones. Entonces, fíjate, el debate dialéctico es preciso, concreto, ¿no? Lógicamente hay que sintetizar,
hacer todos los modos posibles para enviar el mensaje, para enviar, digamos, los mensajes, ¿no es cierto? Las posiciones correspondientes, ¿no? No podemos hacer literatura. Eso ya lo dejamos para la otra herramienta que viene a ser la retórica, ¿no? Entonces, principalmente el diálogo dentro del enfoque dialéctico es corto, concreto, preciso, objetivo, ¿no? La dialéctica, lógicamente, vuelvo a decirles, no solamente pues es una estructura del pensamiento, sino que también algunos sostienen que es una disciplina filosófica, o sea, ya le han dado esa gradación. Y bueno, razón no les falta porque en mérito a los argumentos que les he explicado, podría concebirse que la dialéctica está en todo, ¿no? Pero principalmente la dialéctica se vincula con la filosofía, principalmente, ¿no? Y en el mundo del derecho nos ayuda en forma determinante, ¿no? Por la estructura del pensamiento que maneja, por esa estructura que nos permite de repente construir argumentos jurídicos sólidos, lógicamente es una herramienta fundamental para el abogado. Inclusive yendo un poquito más allá, la dialéctica tiene también una connotación ética, ¿no? Porque exige de que el oponente y el proponente asuman su rol con honestidad, ¿no? Entonces, fíjense, tiene una gran implicancia el tema de la dialéctica. Muy bien, finalmente tenemos la retórica, que es otra herramienta de la argumentación jurídica, entonces es la tercera, ¿no? Tenemos lógica, eso lo hemos analizado en las anteriores sesiones de clase, ahora estamos analizando la dialéctica, y bueno, y finalmente vamos a analizar la retórica, ¿no? Entonces, la retórica también tiene su concepción, tiene su connotación, tiene su estructura. Las principales características de la retórica serían las siguientes, ¿no? En la retórica no hay un feedback como lo que ocurre en el proceso dialéctico. En la retórica tenemos un emisor de mensajes, que viene a ser el receptor, ¿no? Podríamos poner como ejemplo de repente una conferencia magistral de un erudito en epistemología, por decir, ¿no es cierto? Entonces, allí lo que el expositor hace es difundir información, exponer, emitir un discurso. No hay retroalimentación por parte del auditorio, ¿no? Al menos en forma simultánea, eso no existe, ¿no? De tal manera que la retórica se desarrolla en un escenario unidireccional, ¿no? El único que asume el rol activo en este caso vendría a ser el expositor, ¿no? En el ejemplo que les estoy comentando. ¿Qué otra característica más tiene la retórica? En la retórica, lógicamente, lo que se va a buscar es hacer todo un desarrollo expositivo largo, lato, ¿no? El discurso es largo, es amplio, bien detallado, bien desarrollado. ¿Sí? Las circunstancias en las que se desarrolla la retórica nos permiten de repente extendernos, prolongar el discurso a media hora, una hora. Fíjense ustedes, hay conferencias que constantemente se desarrollan en nuestra facultad, ¿no? Allí, lógicamente, los invitados desarrollan su discurso en media hora, una hora, algunos ya una hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la característica de la retórica. La otra característica podríamos indicar de que la retórica se vincula más con la literatura. Se vincula con la literatura, se vincula con la política, se vincula con la psicología, ¿no? Entonces, lógicamente, para extender ese discurso, el orador tendrá que valerse de ejemplos, de alegorías que logren de repente consolidar la información, ¿no? Entonces, para eso el orador
aplica técnicas argumentativas de naturaleza literaria en muchos casos, ¿no? Adorna su lenguaje, ¿eh? Hace, digamos, no solamente una sola referencia respecto a la idea, sino que se encarga de reforzarla 2, 3, 4 veces, de tal manera que en algunos lapsos de la estructura de ese discurso va a haber repeticiones a efectos de consolidar el discurso, ¿no? Entonces, miren, son herramientas técnico-literarias que lógicamente hace el orador dentro de una dimensión retórica, ¿no es cierto? La retórica también se relaciona con la política, ¿no? El político, lógicamente, tiene que hacer discursos desde un plano de vista retórico, ¿eh? Ustedes han visto las campañas, los mítines de los políticos, candidatos a alguna alcaldía, algún gobierno regional, a la misma presidencia de la República, se caracterizan porque aplican mucho de retórica, ¿no? El lenguaje es unidireccional, ¿no? Se aplica también técnicas literarias, ¿no? Se recurre a la repetición, al reforzamiento, ¿no? Entonces, la retórica se aplica mucho en la política, ¿no? De igual manera, en la psicología, al menos el tratamiento que se le realiza a los pacientes, exige que el psicólogo, digamos, digamos, un tratamiento, pero que sea minucioso, ¿no? Que escarbe inclusive cada detalle de la vida del paciente y sobre esa base construya todo un tratamiento pormenorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque de por medio está la salud mental, entonces también aplican técnicas retóricas, ¿no? En cuanto al tema, digamos, de explicarle los tratamientos a los pacientes, ¿no? Al menos en la psicología clínica, ¿no? Y finalmente la retórica podría aplicarse a cualquier ámbito, ¿no? Porque lógicamente en cualquier disciplina es importante la difusión de conocimientos, ¿no? Y es importante el manejo de la retórica. En el aspecto jurídico, de igual manera, es importantísimo. No solamente la argumentación jurídica se aplica para el debate judicial, sino que también se aplica para la exposición de temas, ¿no? Recuerden ustedes que el derecho no solamente se limita al tema jurisdiccional, el derecho es amplísimo, ¿no? Tienes un fuero administrativo, tienes la docencia universitaria, tienes una serie de dimensiones que van a exigir el empleo de la retórica. Entonces, de manera importante también la utilizamos los abogados, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es lo esencial en la retórica? Lo esencial en la retórica es buscar la persuasión. Se trata de convencer al auditorio. Se trata de que el auditorio te aplauda cuando termines de exponer. Se trata de aprenderlo, ¿no? Aprender al auditorio. Se trata de captar la atención. Se trata de convencerlos. Se trata inclusive de internalizar, o sea, buscar que el auditorio internalice el mensaje del orador. Hay casos de oradores famosísimos que basta con un discurso para poder tener, digamos, la consideración del auditorio, ¿no? Hay muchos oradores que tienen fans, lógicamente, a partir de sus discursos, ¿no? Entonces, fíjense, la palabra tiene un poder interesante, ¿no? Lograr conquistar el cerebro de las personas fue, lógicamente, una tarea eh, que lo vamos a dejar a la retórica, que busca, lógicamente, la persuasión, ¿no? Muy bien, en todo caso, eso sería todo respecto a la sesión de hoy día, pero para consolidar el desarrollo de estos temas,
Yo les voy a dar una pequeña tarea, una pequeñita. Ustedes van a buscar los principios de la lógica, principios de la dialéctica y los principios de la retórica, vamos a llamarlo así. De repente no lo van a encontrar con principios, pero sí lo van a encontrar con características o propiedades de la retórica. En todo caso, eso yo lo voy a implementar como actividad de aprendizaje en nuestra aula virtual, pero ya les voy adelantando, ¿no? Les voy a dar el tiempo prudencial, no se preocupen de eso. Muy bien, en todo caso, eso sería todo en cuanto al desarrollo del tema para el día de hoy. Vamos a entrar a la segunda etapa. La segunda etapa se caracteriza lógicamente por la participación, el aporte de ustedes, la absolución de alguna inquietud. Así que vamos a entrar a esa etapa, chicos.